¿Qué hay, gente? Bienvenidos a un nuevo video más en la cual les traigo un monitor gaming relativamente de calidad-precio. Este video es una review completa en español de este monitor, ya que en internet se encuentra pero no está disponible para nuestros hispanohablantes. Este monitor es el Samsung Odyssey G3 de 24 pulgadas. También existe una versión de 27 pulgadas, pero como soy un jugador mayormente de juegos tipo FPS, exactamente el Counter-Strike Global Offensive, la dimensión de este monitor está completamente bien. Y bueno, gente, espero que este video sea de su agrado y que les ayude si están pensando en adquirir este monitor para poder jugar competitivamente algún videojuego de su agrado. Y sin más dilema, empecemos con el video. Ahora sí empezaremos con las especificaciones técnicas. Como lo mencioné anteriormente, este es un monitor gaming que tiene un tamaño de 24 pulgadas. Tiene una relación de aspecto de 16 novenos. No es 16 décimos. La resolución máxima que este monitor puede alcanzar es de 1920 x 1080 píxeles. Más allá de esa resolución, dudo que pueda dar video, ya que aún no lo he intentado, pero es una posible respuesta. Y si da, pues estaríamos dañando el panel de este monitor. Y hablando de panel, no es de tipo TN, ni mucho menos tipo IPS. Ese tipo de panel es el VA, que es un equilibrio entre el panel IPS y el panel TN. ¿Y por qué digo equilibrio? Ya que este panel tiene un balance de tener buenos colores y también tener un buen tiempo de respuesta. Lo bueno de este tipo de panel es que no es tan caro a comparación del panel IPS. Es por eso también el precio razonable a la cual pude conseguir este monitor, que más adelante lo mencionaré. La densidad de píxeles de este monitor es de 92 píxeles por pulgada, que esta es la unidad de medida de densidad de la imagen que relaciona el número total de píxeles de un monitor con su tamaño en pulgadas, en la dirección horizontal y en la dirección vertical. La verdad, hasta ahora no pude sacarlo a mano, pero existe una página que calcula cuántos ppi tiene tu monitor. Aquí dice que tiene 91.71 píxeles por pulgada, pero obviamente redondeándolo eso es 92. La tasa de actualización de este monitor es de 144 Hz con un tiempo de respuesta de 1 milisegundo MPRT. Más adelante hablaré lo que es el MPRT en lo que vendría a ser los tiempos de respuesta. También es compatible con AMD FreeSync Premium. Lamentablemente en este video no podremos probarlo, esa característica, ya que tengo una tarjeta gráfica de Nvidia, la Nvidia GeForce GT 1030. También cuenta con un conector HDMI 2.0, también un conector DisplayPort 1.2 y por último una entrada VGA, o también llamada de sub. Todas estas se encuentran en la parte inferior. Para finalizar, también se puede colocar un soporte BESA con dimensiones de 100 x 100 mm. Lamentablemente este monitor no cuenta con speakers, que vendrían a ser los altavoces, pero sí cuenta con una entrada de jack 3.5 mm para conectar un auricular que tenga dicha entrada. Ahora veremos el diseño de construcción. En lo personal, un punto a favor de este monitor es que cuenta con un soporte ajustable en altura. Es por eso que decidí comprar este monitor, ya que soy una persona alta, mido 1,85 m y anteriormente usaba un monitor demasiado pequeño y se me estaba formando una curvatura en la espalda y lo tenía que usar un libro debajo de la base para que pueda ajustarse a mi altura. Este monitor también se puede inclinar hacia adelante y hacia atrás. La verdad desconozco el ángulo de inclinación de este monitor, pero la verdad sí es bastante aceptable la inclinación que tiene. Igualmente se puede girar hacia la derecha y también hacia la izquierda. El ángulo de giro que este monitor posee es de 30 grados, tanto como para la izquierda, tanto para la derecha. Un dato bastante importante que debemos tener en cuenta. Asimismo, lo curioso es que con este monitor se puede poner en un ángulo de 90 grados. Sí, se puede poner en vertical y se puede trabajar en trabajos de programación. Otro accesorio que tiene es que cuenta con un colgador para los headsets. Esto es bastante bueno, ya que hay muchas personas como yo que no contamos con un estante para colocar los cascos, como los Corsair ST100 o el Corsair ST50. La verdad, para mí esto es muy útil y demasiado práctico. Además, cuenta en la parte inferior con un orificio para poder pasar los cables de manera sencilla y poder tener una mejor organización de los cables. Y por último, en la parte trasera contamos con los botones para la navegación. El primer botón de arriba hacia abajo es para abrir el menú, donde encontraremos muchas opciones, como cambiar el brillo, el contraste, el idioma, que lamentablemente no está en español, pero está en inglés y es un inglés bastante básico. También cambiar al modo de juego, poner un crosshair, cambiar a modo de juego FPS, y el último botón de abajo hacia arriba es para encender y apagar el monitor. La verdad, la sensibilidad y el tacto de los botones no se siente de un material bastante caro. El tacto con estos son bastante sencillos y son algo duros al momento de presionarlos. Ahora veremos la calidad de imagen. En este punto no lo haré mucho a detalle, ya que es un tema bastante complicado de entender y que un profesional en paneles yo sé que podría dar una mejor explicación. De todos modos, aquí abajo en la descripción te dejaré un link donde podrás saber mucho más acerca de la calidad de imagen de este monitor desde un punto un poco más profesional. Bueno, sigamos con el contraste y la uniformidad de luz de fondo. Este monitor tiene una impresionante relación de contraste nativa, pues ¿qué se espera de un monitor con un panel de tipo VA, que nos ofrece negros casi puros que no dejan pasar
la luz. Asimismo, un contraste fantástico y gran reproducción de color. Las relaciones de contraste más altas generalmente significan negros más profundos, lo que hace una gran diferencia en la calidad general de la imagen. Es de particular importancia para las escenas oscuras en películas y videojuegos, especialmente en una habitación oscura. La relación de contraste es uno de los aspectos más importantes de la calidad de imagen, ya que las imágenes generalmente se ven mejor si los negros son realmente negros y los blancos son realmente blancos. Ahora toca el turno del tiempo de respuesta MPRT. Si bien sabemos de que una de las pros de este monitor, muy aparte de tener una alta relación de contraste nativo, es el tiempo de respuesta de 1 milisegundo, lo que lo hace relativamente muy rápido. Pero en la actualidad existen dos tipos de tiempo de respuesta, el GTG, Gray to Gray, y MPRT. En este caso el MPRT es una forma de medir el tiempo de respuesta de una manera más acertada. Es la abreviatura de Motion Picture Response Time. Sabemos de que el tiempo de respuesta es un punto bastante importante al momento de comprar un monitor gaming, muy aparte del tipo de panel y los hercios que posee el monitor. Si el tiempo de respuesta es muy alto y la tasa de FPS en pantalla también es alta, lo que tendremos es precisamente unos cambios de movimiento que dejarán una especie de estela en el peor de los casos, o una falta de nitidez en el menor de los casos. Esto está provocado porque MPRT está claramente limitado por la duración del ciclo de actualización de cada panel y por el frame time, y esto nos lleva a una contra de este monitor, el ghosting. Sí gente, lamentablemente este monitor cuenta con el problema del ghosting, pero no es un problema del cual preocuparse, ya que este problema es casi imperceptible al momento de jugar. Solo lo he notado muy pocas veces al momento de jugar mi videojuego favorito, Counter-Strike Global Offensive, y también se puede notar fácilmente con el test para medir los hercios de nuestro monitor. Ok gente, vemos de que acá tenemos ya otra perspectiva en lo que vendría a ser Counter-Strike Global Offensive. Acá podemos estar observando que estamos en un mapa de aimbots. Y acá en esta parte superior se puede observar lo que vendría a ser la estela de ghosting. No sé si en la cámara se puede estar notando una pequeña estela y una falta de nitidez en lo que vendría a ser la imagen. Una estela que va dejando, que también lo pudimos percibir en lo que vendría a ser en los UFOs que se pudo estar viendo para testear los hercios de nuestro monitor. Pero este es un escenario en el donde sí podemos ver que los 144 hercios deja una estela de ghosting, motion blur. Vemos de que, bueno, ahora cambiando de escenario, estamos acá con los bots. Vemos de que el efecto de ghosting es casi imperceptible. Voy a bajarle el volumen ya que también quiero escuchar lo que estoy hablando. Bueno, vemos de que sí, la estela de ghosting en lo que vendría a ser al momento de jugar CSGO es algo completamente imperceptible. Pero también he visto y he notado últimamente otro escenario en el que sí me he dado cuenta que hay una estela de ghosting, lo que mencioné anteriormente con lo que vendría a ser el tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Y bueno, vemos de que acá sí están completamente normal, solo se puede notar casi nada, pero acá podemos ver de que si hay una estela de ghosting, vemos de que sí, es casi imperceptible cuando estamos jugando el Counter-Strike Global Offensive, pero en este juego es de tipo FPS y yo creo que es bastante importante lo que vendría a ser el tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Ahorita vamos a entrar a una práctica con bots en el mapa de Mirage y nos vamos a dar cuenta de que sí, también hay otro escenario que me he podido dar cuenta de que hay un escenario en el que sí también genera esta estela, lamentablemente. Pero bueno, veremos de que no es algo de qué preocuparse. Hasta el momento no he podido localizar tantos escenarios. También otro punto que quería decirles es que para hacer este video he estado una semana con este monitor tratando de acostumbrarme y tratando de tener una buena experiencia de juego. Vamos a irnos a la parte de stairs y vemos de que acá en esta zona sí se puede notar un poco el efecto de ghosting. No sé si puede ser un poco visible. Voy a acercar un poco la cámara para que ustedes puedan ver que exactamente se ve un poco de ghosting y un poco el efecto de la estela en la parte de cabecilla. No sé si se logra notar, pero es casi imperceptible. Es por eso que menciono de que esto yo en lo personal no lo considero como una desventaja, ya que no afecta mucho en lo que vendría a ser la experiencia de juego. Vemos de que sí, mira, vemos de que vamos jugando. Acá también se puede notar un poco la estela que deja la falta de nitidez. Bueno, la verdad es que es imperceptible y no creo que sea un problema totalmente de gravedad este efecto, ya que en lo personal no molesta mucho este efecto, pero sí es un punto que tenemos que tomar en cuenta, ya que
es muy importante hablar acerca de este tipo de problemas que genera este monitor, ya que vendría a ser una contra, lamentablemente, este monitor. Como todo objeto, toda cosa tiene pros, también tiene sus contras, sus desventajas, y esto vendría a ser una desventaja en esta situación, en este escenario de videojuego. Sabemos de que todo objeto siempre tiene sus pros y sus contras. En este caso, las pros de este monitor es la alta tasa de refrescamiento, que sería 144 Hz con soporte VRR, en inglés Variable Refresh Rate, la gran ergonomía que posee y la alta relación de contraste nativo. Y también las contras de este monitor, que sería un poco de pobreza en la resolución 1080p. A esto me refiero que el texto se vería un poco borroso. Y por último, y el más importante de las contras, es el desenfoque de movimiento notable y manchado, que en otras palabras vendría a ser el ghosting. No hay forma de que recomiende este monitor, el Samsung Odyssey G3, a cualquiera que busque un monitor principalmente para juegos espaciales completamente rápidos, ya que este monitor no se desempeña bastante bien en este ámbito. Y bueno gente, espero que esta review les haya servido. Si estás pensando en adquirir este monitor para usarlo cotidianamente y o usarlo de manera competitiva, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Tampoco olvides seguirme en Instagram, ya que es la red social en la cual podrás comunicarte de manera más directa conmigo. Y ya saben, nos vemos gente en un próximo video. Chau chau.